El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Ustedes, me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hoy vamos a platicar esta mañana, para comenzar, sobre lo que hacen las instituciones de asistencia privada que se dedican a la educación en el Distrito Federal. Está con nosotros María del Pilar Parás de Vizoso, consejera representante del rubro de Educación y Capacitación de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, para contarnos las hazañas de este grupo asistencial, que es muy exitoso en el Distrito Federal. Bueno, son capaces de repartir desde aquí mochilas para toda la República Mexicana, editan libros, entre otras cosas también están fomentando el conocimiento matemático con unas estrategias sorprendentes, llevando pues una media hora 3 veces a la semana a las distintas escuelas, sobre todo cuando se trata de colegios de niños que están viviendo en situación de albergue. Así que hacen cosas muy originales y todo para fomentar el sano desarrollo de los niños en la parte intelectual, emocional, afectiva y pues de manera integral en todo lo que corresponde al ser humano. Entonces, María del Pilar, pues yo quiero que tú nos cuentes cómo se organizan, cómo hacen red, cómo se ponen de acuerdo, cómo apoyan las iniciativas de unos y otros, cómo hacen sinergia. Buenos días. Ay, muchas gracias, Tere, por la invitación. Yo llevo ya 4 años de consejera del rubro de educación y bueno, para mí ha sido súper grato conocer todas las organizaciones que forman el rubro. Tenemos organizaciones de todo tipo, porque tenemos organizaciones muy grandotas, como un Rafael Dondé, un Lazos, organizaciones que atienden, por ejemplo, educación pública como Proeducación, organizaciones que más bien se dedican a la capacitación y no tienen una acción directa con los niños, sino capacitan maestros, o por ejemplo también tenemos museos, como la Casa de la Bola, la Casa del Poeta, el mismo Vizcaínas, que es museo, pero al mismo tiempo es escuela. Y por otro lado tenemos también muchas organizaciones más chiquitas que pues la mayoría son escuelas o son casas hogares que atienden desde preescolar hasta preparatoria, y la verdad es que hacen una labor maravillosa, porque además de que son organizaciones que la mayoría lleva muchos años trabajando en educación, atienden a población vulnerable. Muchos jardines de niños que atienden hijos de madres solteras. Esto sí hemos visto como un fenómeno muy común y muy frecuente entre las instituciones de asistencia privada del área educativa en el DF. Sí, hacen una labor maravillosa, ahora sí que ayudando a las madres a tener a los niños durante el día para que puedan ir a trabajar, y al mismo tiempo apoyan a la comunidad, ¿no? Un ejemplo maravilloso es Renovación, por ejemplo, que está en Las Águilas y que trabaja con toda la comunidad, pero realmente recibe niños desde días de nacidos. Sí, o la Gaviota IAP, en fin, muchas instituciones de asistencia privada que son escuela desde preescolar o incluso estancia infantil, ¿no? Exacto. Y ciertamente que ya no vemos tantos niños en los camellones de la Ciudad de México, que eran los que acompañaban a sus madres a trabajar, a vender dulces durante el día, y los niños jugando en los camellones, sin poder ir a la escuela, sin dinero ni recursos para aspirar a entrar a un colegio digno. Y las instituciones de asistencia privada que son colegio parecen escuelas de primera, escuelas de paga. Sí, la verdad es que sobre todo la diferencia de estas escuelas es la atención que les dan. Realmente es una atención con mucha calidez, se preocupan por la autoestima, por querer al niño. Entonces, de alguna manera a mí cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué no lo meto a una escuela pública o lo metería yo a una institución de estas? Definitivamente, pues la diferencia son los valores, el cariño, el cuidado que dan estas instituciones a sus niños. Sin embargo, tienen mucho que crecer todavía y hay que avanzar más en la cuestión tecnológica y en la cuestión también en cuestión académica, y en eso estamos trabajando mucho para que estas organizaciones no se queden atrás. Ahora, de entre todos los proyectos que cada una tiene, ¿cuál es el criterio que usa la Junta de Asistencia Privada para optar por uno de ellos? Por ejemplo, el caso de la edición de un libro de cuentos para niños.
pero la Junta, perdón, no te entendí la pregunta. La Junta fue coeditora de un libro de cuentos para niños. Entonces, de entre todas las iniciativas o solicitudes que hacen las instituciones del área educativa a la Junta, ¿cuáles son los criterios que utiliza el Consejo de Vocales de la Junta para aceptar invertir en la edición de un libro de cuentos para niños, propuesta de una de entre tantas instituciones? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Pues, ¿O cuáles son realmente, los criterios? digo, es bien importante que toda la gente sepa que la Junta, más que ser un órgano nada más rector y calificador y vigilante, es muy cercano a las organizaciones. Entonces, de alguna manera, estamos en contacto con las organizaciones y su problemática y sus avances, etcétera, día con día. Y hay muchos tipos de apoyos. Tenemos, por ejemplo, fondos de apoyo en donde pueden acceder también a donativos las organizaciones cuando están en problemas, y cuando tienen también problemas estamos cercanos también para ayudarlos en cuestión de capacitación, de seguimiento, de ver cómo les echamos la mano, sobre todo cuando tienen broncas. Este tipo de proyectos como el que mencionas del cuento la verdad es que sale de la organización, y por estar cercana con la Junta son proyectos que se dan, no es que haya una convocatoria ni que se decida a quién sí y a quién no, al contrario, se trata de apoyar a todos y de diferentes maneras, y en este caso se apoyó participando en la edición del libro, y que definitivamente pues sí avalamos lo que se está diciendo en el libro, porque de alguna manera conocemos el trabajo y la metodología y todo de la institución. Entonces, cualquier institución puede acercarse y decir, quiero editar un libro o quiero producir alguna mercancía para vender y obtener recursos, y ustedes le apoyan. Exactamente, o sea, realmente no hay reglas claras de cómo se dan estos apoyos, sino que más bien estamos cercanos a las instituciones y según sus necesidades vamos apoyándonos en los que se pueda, ¿verdad? Obviamente no se puede todo. ¿Cuántas instituciones pertenecen al área de educación y capacitación en la JAP-DF? En total son como 63, pero 10 de ellas están inactivas, que es parte de lo que estamos también trabajando, porque legalmente es muy difícil extinguir una organización, y son organizaciones que ya no trabajan y que estamos viendo la posibilidad, ¿no? Viendo legalmente cómo le hacemos para extinguirlas. Pero realmente trabajando son alrededor entre 52, 55. Tenemos ahorita nuevos integrantes porque estaban localizadas en otros rubros y decidieron, no, nos queremos cambiar de educación porque va más con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, estas 52 organizaciones, como te decía, son muy variadas de tamaño, de lo que trabajan. Y las 10 que están en proceso de extinción, ¿no pueden integrarse, no pueden ser absorbidas por las que sí permanecen y están activas? Cuando es una organización que tiene problemas, y que sí ha habido este caso de que una organización grande apoya a la chiquita y como que la absorbe, ¿no? Y se fusionan. Pero estos casos que te estoy diciendo son organizaciones que llevan muchísimos años nada más de nombre, o sea, no tienen una acción existencial, entonces no tienen una razón de ser, ¿no? Es decir, que ya ni tienen beneficiarios. No, nada, no tiene ningún tipo de acción, nada más existe el nombre, ¿no? ¿Y qué procedimiento a seguir es el propio para extinguirla? Pues primero se busca a los mismos consejeros que iniciaron esta organización para ver si ellos mismos llevan a cabo el proceso. Ha habido casos que ni siquiera viven los consejeros. Entonces, de alguna manera lo que hacemos es ya exigir, o sea, pedir la extinción, y pues todo esto pues tarda tiempo, ¿no? ¿A quién se le pide la extinción? ¿Cuál es el procedimiento? Ay, pues yo no sé tanto de las cuestiones legales, pero pues tengo entendido que es en el gobierno del DF que se hace, ¿no? Que se hace esa, para que nos autoricen, que la Junta, realmente los que dan de alta y todo eso, pues es a través de Hacienda y de todas las organizaciones, todo el área gubernamental que apoya estas áreas, ¿no? Bueno, y en el caso de las organizaciones del área educativa, ¿cuáles son las necesidades que tú como representante del grupo ves y pedirías a los empresarios, a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública? Mira, qué interesante. Sí, claro, es que es lo más importante, porque conoces a 55 instituciones dedicadas a la educación y la capacitación y sabes cuáles son sus necesidades y que mucho tendrán que ver con las propuestas, con las políticas públicas
públicas que hay Claro. hoy en día y que están estorbando, entorpeciendo la posibilidad de desarrollo de los niños, de los padres de familia, de toda esa población académica en cada caso. Pues mira, especialmente con la Secretaría de Educación, con todas las escuelas que tenemos, ellas hacen todo el trabajo para que tengan los reconocimientos de la SEP y todos los niños. Sin embargo, la SEP no otorga todos los libros, por ejemplo, la enciclomedia, todo ese tipo de apoyos que de alguna manera se dan en la escuela pública al considerar las escuelas privadas Sin fines de lucro. Pero digo, como están en el rubro de escuelas privadas, no tiene una distinción a las escuelas privadas sin fines de lucro, como bien lo dices. Entonces, estas escuelas no tienen un beneficio especial de la SEP ni un apoyo. Y no estamos hablando de apoyos económicos, lo único que pediríamos serían apoyos con materiales, con metodologías, con libros, con la enciclomedia, con cosas que de por sí la SEP tiene, aceptando que de alguna manera son escuelas que están atendiendo a niños con necesidades, ¿no? ¿Y se ha hecho la solicitud formal? Ha habido acercamientos, ha habido peticiones de algunas organizaciones en especial, pero yo sí considero, ahora que estamos ya más organizados y somos una red, que tendríamos que acercarnos como red para hacer una solicitud formal. Incluso a través de las 14 juntas de asistencia privada, que Exacto. todas están organizadas por rubros asistenciales, Que sea agrupar algo a para todas toda las la educativas, República, claro. por supuesto. Bueno, pues eso deseamos muchísimo para este año 2013, ojalá que sea uno de los Sí. logros. Y en la parte que decías de los empresarios y los retos que tienen las organizaciones, sucede que la mayoría de las organizaciones atienden preescolar y primaria. Y pues la buena noticia es que las escuelas primarias, sobre todo en el Distrito Federal, han mejorado muchísimo las escuelas públicas. Entonces, las familias, además de que se han convertido en escuelas de tiempo completo, que tienen computación, todos los padres de familia, de alguna manera, están viendo una respuesta en las escuelas públicas, cosa que para toda la ciudad es maravilloso, ¿no? Y es algo que también hemos venido impulsando para que mejore la educación pública. Esto, de alguna manera, está afectando a las organizaciones porque... Sí, ¿nos dices cómo? ¿Por qué? Después de un corte. Ok. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y es muy interesante ver cómo el gobierno, cuando se pone a trabajar, va logrando satisfacer las demandas, las necesidades sociales de quienes viven pues en su territorio. En este caso estamos hablando del Distrito Federal. Resulta que las escuelas públicas se han desarrollado, se han puesto a la vanguardia, y entonces las instituciones de asistencia privada, que son colegio, preescolar, primaria o secundaria, están perdiendo población. Pero esto no es tan malo si lo ves desde la perspectiva de que el gobierno ya está haciendo lo que le corresponde. Al contrario. Lo fundamental, educar. Entonces la sociedad civil puede descansar e irse replegando un poco, porque las organizaciones altruistas deben estar donde hace falta, ¿no? Entonces, si es cambiar, ¿tú hacia dónde las encaminas o qué les propones? Pues mira, como te mencionaba, yo creo que tienen un gran reto. O sea, nacieron para atender una problemática que de alguna manera, como tú dices, una buena noticia es que ya no es la misma problemática. Y las organizaciones tenemos que estar siempre en esta revisión y planeación para redirigir nuestras acciones a realmente estar atendiendo donde más nos necesiten. Entonces, yo considero que precisamente en educación media superior, lo que son secundarias y preparatorias, hay una necesidad tremenda. Y la educación pública tiene todavía graves deficiencias. Entonces, ¿cómo cuáles? Como, pues, desde cuestiones académicas, desde la misma cobertura. Todavía no se tiene una cobertura total en media superior. Sin embargo, desde que se hizo obligatoria hace algunos años, ha aumentado muchísimo la cobertura, pero todavía tenemos muchos jóvenes que no están yendo a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque son justo las edades en donde pues empiezan a integrar a la parte laboral o a ayudar a sus familias. Entonces, las organizaciones podemos ser también una respuesta para estos jóvenes. Abriendo más secundarias y preparatorias. No, convirtiendo las organizaciones que ya somos ahorita primaria o preescolar, y tal vez cerrando algunos grupos de preescolar, de primaria, y empezando a abrir algunos de secundaria, y de alguna manera así seguir atendiendo a los mismos niños que tal vez de alguna forma llevo atendiendo desde chiquitos, ¿no? ¿Y qué disposición encuentras entre las instituciones? Esto es lo que es difícil a veces. O sea, las organizaciones sí están muy hechas a una forma de trabajar, y son organizaciones que a veces les cuesta trabajo el hacer cambios, ¿no? Sin embargo, pues cuando ven que la matrícula les ha bajado mucho, que aunque las cuotas de recuperación no son su mayor ingreso, sí les afecta no estar teniendo las cuotas de recuperación completas, etcétera, están teniendo que, por una razón económica y de subsistencia, etcétera, están teniendo que hacer estos cambios. ¿Y se pueden fusionar entre ellas? Es difícil, normalmente están en zonas muy alejadas, atendiendo comunidades muy vulnerables, y es muy difícil que esta comunidad se vaya, ¿no? Si estás en Ixtapalapa, pues que te vayas a Chalco a llevar a los niños cuando lo que quieres es dejar a tus hijos para poder ir a trabajar. O sea, no es tan sencillo, y lo hemos visto porque ha habido organizaciones que tienen muchas necesidades, que buscamos la organización más cercana, y es difícil que las mismas comunidades se muevan, ¿no? Otra necesidad que es evidente es el acceso de niños con discapacidad a colegios regulares. ¿No podrían ellas también abrir su espectro, abrir puertas a personas con discapacidad desde preescolar? Sí. Y algunas de ellas lo hacen, ya trabajan con niños con discapacidad. De hecho, como en la Junta tenemos también el área de discapacidad, que creo que luego va a venir a platicar contigo, tenemos organizaciones que tienen programas y que trabajan para este tipo de apoyos. Y de hecho, por ejemplo, tenemos organizaciones que atienden niños con discapacidad, como el IPLEAP. El IPLEAP pertenece al rubro de educación y atiende niños sordos. Y el trabajo que hace con los niños sordos es precioso, es maravilloso. Y pues bueno, de alguna manera, pero aunque esta escuela es toda para niños sordos, o sea, solamente... Claro, o la gaviota, que la mayoría de la población son niños con discapacidad, pero abre puertas a niños sin discapacidad. Exacto. Sí hay experiencias de poblaciones mixtas, sin embargo no suficiente, sigue habiendo necesidad de que más escuelas de educación regular
reciban a niños con discapacidad. ¿Qué capacitación ofrece la Junta de Asistencia Privada para los profesores de las escuelas que son institución de asistencia privada para que sepan trabajar con niños con necesidades especiales y que entonces abran puertas y enriquezcan su matrícula? Claro, sí, sí es algo que se ha hecho gracias a las organizaciones que atienden este tipo de situación. De hecho, como te platicaba, nos hemos organizado y hemos hecho una red que se llama Reduca, porque es educación y capacitación nuestro rubro. Y ha sido muy interesante, nos reunimos cada 3 meses precisamente en términos de capacitación. Y lo que hacemos es, según las necesidades comunes, se va decidiendo los temas que vamos acercando a las organizaciones. Te pongo un ejemplo, tenemos el asunto de protección civil, que era algo que estaban viviendo todas las organizaciones, que tenían que cumplir con lo que la delegación les estaba solicitando de protección civil, y no sabían ni qué programa, ni cómo manejarlo, ni nada. Entonces, se consiguió una asesoría de protección civil para que todas las organizaciones se pusieran en orden en protección civil. Así como protección civil, hemos manejado necesidades especiales. Antes que realmente esta inserción de niños con discapacidad, el trabajar con los niños que no necesariamente tienen una discapacidad, pero que manejan alguna necesidad especial como dislexia, deficiencia de atención, ese tipo de, que las organizaciones no están capacitadas o los maestros que las atienden no saben manejar este tipo de situaciones en el salón de clase. Entonces hemos tenido varias pláticas de necesidades especiales para que ellos mismos vayan pudiendo atender a los niños y muchas veces cuando son casos importantes, pues ahora sí que delegarlo a alguna organización que atiende este tipo de problemas. Ahora, un gran problema en México ha sido y muy criticado, no solo a nivel México, sino a nivel internacional, la mala paga a los profesores. ¿Cómo están las instituciones de asistencia privada en este sentido? Mira, de alguna manera en las instituciones de asistencia privada se procura que los maestros estén con una seguridad social, que se les den todos sus apoyos. Sin embargo, sí los sueldos, como son instituciones que viven de donativos, no necesariamente tienen mucha capacidad de pagar bien. Yo digo que la labor y ahora sí que la generosidad de todas las personas que trabajan en las organizaciones son porque realmente creen en la causa y lo hacen por ayudar, independientemente de que reciban un sueldo. Yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en estas organizaciones realmente lo hacen por ayudar, por tener una sensibilidad social muy importante. Es decir, que los sueldos no llegan a satisfacer sus necesidades familiares. Ahora sí que, como decimos, tenemos de todas, ¿no? Hay organizaciones que sí tienen sueldos muy competitivos, hay organizaciones que están todavía muy lejos de... Ahora, desde los donantes hay una exigencia tremenda respecto de la autosustentabilidad económica de las instituciones. ¿Cómo podría una escuela lograr cierto grado de autosustentabilidad económica si está abocado todo su personal a la educación? ¿A qué hora pueden vender algún producto o tener alguna herramienta para comercializar algo de manera que puedan ellos ser autosustentables? Pues se hacen los intentos, o sea, realmente sí hay una labor de lograr esta sustentabilidad a través, como te digo, de las cuotas, de los niños que sí pueden pagar, que de alguna manera apoyan a los que no puedan pagar, y hacen labores también maravillosas, y sí hacen productos, y ahorita que mencionabas la gaviota hace comida, tiene la cafetería, hace muchísimos pasteles, galletas, entonces de alguna manera siempre están, y mucho es involucrando a los padres de familia que están muy agradecidos por este apoyo que les da la organización, de alguna manera se involucran en crear productos, hacer cosas que vender, pero sí es muy limitado lo que se logra. Entonces, sí, como decías hace rato, aprovechar para que todos los que puedan apoyar y quieran de alguna manera donar o ahora sí que apadrinar un niño, vale la pena. Vale la pena el poderle dar esta experiencia a niños y esta protección, este cariño, estos valores que estas organizaciones les están dando a los niños. Muy bien, ahora el tema de las becas, el tema de si tienen alianzas, por ejemplo, con la Unión Nacional de Padres de Familia o algunas otras, si tienen alianzas con algún centro de orientación familiar que vaya capacitando en Escuela para Padres en todos los colegios que son IAP en el DF, después de un corte.
Gracias. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV explorando cómo educan a los niños en el Distrito Federal las instituciones de asistencia privada. Pilar, un punto importante, las alianzas con organizaciones a nivel nacional que están mirando por la paz, por la escuela para padres, por la orientación familiar, capacitación para los profesores, incentivar el tema de la vocación de servicio en los profesores. ¿Ustedes tienen alianzas como red? Sí. Sí, hemos acercado a las organizaciones a este tipo de apoyos, por ejemplo, organizaciones que se dedican a capacitación y entonces que de alguna manera se puedan acercar a las escuelas. Tuvimos, por ejemplo, un acercamiento con World Fund, ahorita que hablabas de organizaciones internacionales que tienen un programa de capacitación maravilloso para directores. Entonces decíamos, es que no, a los directores de las escuelas hay que trabajar con ellos. Entonces, hay muchas cosas que de alguna manera se van acercando. La capacidad de las organizaciones de irlo aterrizando, pues siempre es difícil por la vida que tienen que ir resolviendo, ¿no? Todos los días. Sin embargo, yo creo que tenemos grandes retos, como mencionabas, por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia. Hay muchas organizaciones que de alguna manera tienen contacto con algunas de ellas, pero que no necesariamente como red hemos tenido un acercamiento para que todas sean beneficiarias, ¿no? Pues ahí hay otra tarea importante, exactamente, ¿no? Tenemos ahí mucho trabajo. Muy bien. Ahora, el tema de las becas es un tema difícil, controvertido. Recientemente entrevistamos a una institución que se dedica a dar becas, además de tener colegios, y nos advirtió varias cosas, entre ellas que el donante, el que da la beca, no debe conocer al niño, porque han ocurrido unas tragedias humanas tremendas, abusos, explotación sexual infantil, coacción.
cosas muy feas cuando al donante se le dice, beca a un niño y yo te voy a mantener al tanto de él mandándote sus fotos, ¿no? Y su dirección, y vas a poder conocer a su familia. ¿De qué manera ustedes han corregido eso para que ya no se esté apadrinando niños a cambio de conocer toda su vida? Sí, yo creo que puedes tener un contacto de alguna manera. Por ejemplo, conozco muy bien el caso de esta escuela de Juan Pablo II, que lo que hace es que te manda cartas del niño, ¿no? Entonces el niño te escribe una carta a ti como padrino, sin ningún tipo de foto, ni edad, ni nombre, o sea, simplemente agradezco mucho tu apoyo y sé que, ¿no? Y te platican 2, 3 cosas, ¿no? Y me gusta el fútbol y el no sé cuánto. Y entonces de alguna manera sí se da una relación, porque pues tú tienes la oportunidad de decir, ay, pues si le gusta el fútbol, además de lo que quiero, pues le voy a mandar un balón, ¿no? Pero no es con el niño. Ahora, esto lo hacen escuelas, de alguna manera, chicas, que han manejado esto. Sin embargo, ya instituciones como Lazos y como las organizaciones grandes, simplemente ya es becar un niño, pero no necesariamente ese niño, tú vas a tener algún contacto directamente con él. Entonces sí lo han ido corrigiendo. Sí, y de alguna manera, pues uno como donante tiene que confiar en la organización, ¿no? Y sabe que el dinero se está yendo adecuadamente a apoyar esa escuela, en donde hay un niño, ¿no? Que está siendo beneficiado, pero no necesariamente tienes que tener una relación directa, ¿no? Pero hay organizaciones que lo siguen haciendo. Entonces, digo, yo creo que es interesante esta situación de decir, pues hay que ir, una advertencia cuidando. Muy clara. Hay muchas cosas, por ejemplo, también de alguna manera hemos visto que no puede haber todos estos cursos que se puede acercar a las escuelas y todo. Nunca se permite que los grupos se queden solos con estas personas por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Proeducación, que trabajamos en escuelas públicas y llevamos cursos de computación, bibliotecarios, nunca, o sea, con la SEP estamos organizados a que nunca se quedan sin el maestro de grupo. ¿Por qué? Porque si llegara a suceder algo, pues ¿quién es el responsable, no? Entonces siempre el responsable de los niños es su maestro directo y el que los conoce todos los días, y es el que debe de estar cuidando de cualquier tipo de apoyo externo, ¿no? ¿Cuáles son los mayores riesgos sociales, políticos, jurídicos, judiciales que enfrentan las escuelas? Híjole, pues es que son de todos. O sea, hay instituciones que tienen muchos problemas por mantener, por ejemplo, la deducibilidad, por toda esta cuestión de procesos y el año pasado tuvimos que ayudar mucho a las organizaciones porque hubo muchas que no les autorizaron. Perdieron el registro de donatarias. Exacto. Entonces, gracias a la Junta, que les damos un seguimiento cercano a que siempre tienen en orden sus estados financieros y tienen en orden sus presupuestos y todo eso, a las organizaciones de la Junta no les sucede. Entonces, ese tipo de situaciones sí las cuidamos y las protegemos mucho. El que siempre estén con sus pagos por ejemplo, ha habido organizaciones que tienen problemas porque las retenciones que les hacen a los empleados no las están pagando. Por cuestiones económicas, no me entró el donativo, no. Entonces, este tipo de riesgos pueden ser riesgos hasta penales. Entonces, tienes que estar siempre insistiendo con las organizaciones que tengan y que cuiden este tipo de cosas. Que hay cosas que no pueden dejar de pagar, ¿no? Obviamente ya saben, no, pues es que le tengo que pagar al empleado, pero no tengo para pagar los impuestos, y dejan de pagar los impuestos, y es lo que luego las lleva a tener muchos problemas. Entonces creamos un fondo precisamente de emergencias en donde les ayudamos a que no lleguen a este grado de situación, y son fondos que salen de la misma justa asistencia privada, porque lo que decimos es el dinero que tenemos en la Junta es de las organizaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera las grandotas están ayudando a las pequeñas en este tipo de problemas. Otro tipo de situaciones como las que mencionabas, claro que oyes casos de violaciones, oyes casos de, ¿no? Y siempre, pues digo, que estén muy atentos, que estén, ¿no? Para cuidar a los niños y a las personas que ¿cómo se llama? Que de alguna manera lleguen a abusar de algún niño o algo, pues sí, se les pide que salgan de las instituciones. ¿Y tienen algún curso ya sistematizado para educar a los niños en autodefensa, ¿no? En cuidado personal, en saber decir no, en saber denunciar una sensación de malos tratos o de acoso, etcétera? Hay instituciones que se dedican precisamente a eso. De entre las IAPs.
Si alguna tiene programas, tenemos programas más de prevención de adicciones y de este tipo de cosas. Sin embargo, pues también hay ACES, ¿no? Como Antenas, que trabajan esta parte de prevención al abuso. Y tú las presentas con todas las IAPs que portan exactamente, las invitamos a la red y presentan. No tienen que ser necesariamente IAPs, ¿no? O sea, estamos invitando a todo tipo de programas que puedan beneficiar a las instituciones. Muy bien. Ahora dime, ¿cómo ves tú como vocal de la Junta de Asistencia Privada cuando una IAP adopta dos figuras jurídicas, IAP y AC, al mismo tiempo para dedicarse a lo mismo? Es muy interesante. Ay, perdón, te quería contestar un poquito del anterior, sí, claro. Que me acordé y tal vez aprovechamos el anuncio. Hay una institución que se llama Asexoría, que tiene cursos precisamente, como tú estabas hablando, de cómo defenderse, de cómo saber valorar y saber decir que no. Y tienen una página de internet maravilloso que para cualquier padre o madre de familia o niños que quieran conectarse y todo eso, pueden hablar, pueden atenderse, pueden ver videos, está como muy completa esta atención y muy a la mano por estar en internet. Bueno, pero sobre lo que me preguntabas de si son IAPs y ACs. Al mismo tiempo. Sí, yo creo que esto cada vez sucede menos. Hace muchos años había esta preocupación de las organizaciones que tenían patrimonio, por ejemplo, de decir, no, vamos a hacer AC porque si no la Junta de Asistencia, que puede ser como gobierno, se puede hacer dueño de los inmuebles. Y cada vez hemos logrado cambiar esta percepción porque es al contrario. Gracias a que eres una institución de asistencia privada, tus inmuebles van a estar siempre cuidados y siempre van a estar al servicio de la labor asistencial que tú como fundador o como patronato has decidido que se dedique los inmuebles a eso. Entonces, yo creo que hemos ido cambiando esta percepción, por un lado, y por otro lado, antes también la Junta solamente se dedicaba a estar como auditando a las organizaciones, ¿no? Y las organizaciones no veíamos este beneficio, tal vez, de estar en la Junta, sino pues es más chamba y es presentar cosas. Sí, claro, cuando se cambió la ley en 1998 y se agregó esa cláusula que dice el gobierno puede utilizar los bienes de las instituciones para fines públicos, todo el mundo se fue de espaldas. Y sin embargo vemos que las instituciones más grandes, las que más acaparan dinero, tienen las dos figuras jurídicas y eso es ofensivo para el resto. Entonces tienes un cabildeo con cada una de ellas que pertenecen a tu grupo para irles diciendo, oye, la educación es para todos, tú no puedes abarcar toda la población a nivel nacional, no eres quien hace lo mejor, no eres el único que sabe, cada líder social vale la pena de ser incentivado, alguna cultura de corresponsabilidad con toda la sociedad civil. Mira, y lo que mencionas de las organizaciones que ya tienen las dos personalidades jurídicas, muchas veces es difícil convertirse en IAP, aunque lo quieras, precisamente por lo de los inmuebles. Porque si tú cambias de pasar de la AC a los IAPs, tienes que pagar traslado de dominio. Si se pudiera perdonar este traslado de dominio, que es algo que pues ojalá en algún momento consiguiéramos, yo creo que muchas organizaciones encantadas se convertirían a IAP, sin embargo, el costo es tan grande que pues para las organizaciones no es pero redituable. dejar de ser AC no pasa nada porque una AC sí puede dar donativos a IAP cuando tiene el CLUNY a nivel nacional. Sí. Pero si es dueña de inmuebles, la AC, en el momento en que se fusiona con la IAP, tiene que pagar traslado de dominio. Claro, tiene que pagarlo, pero abunda en dinero y podría hacerlo. Ojalá que se pudiera. Ojalá que se pudiera como una muestra evidente de que hay una conciencia de corresponsabilidad con todas las demás organizaciones altruistas que trabajan en lo mismo y que cada líder social es muy valioso. Sí, por supuesto. Ojalá. Y yo digo que es como un asunto de cultura. Sí, yo creo que educación. Cada vez más, y sobre todo las nuevas, que desde que toman la decisión, valoren el por qué sí hacerse IAP, ¿no? Y en eso está mucho nuestra labor, y yo creo que cada vez logramos que más
que más organizaciones se vuelvan IAP. Muy bien. Pilar, pues te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, nos has dado un panorama general y muy completo y nos dan más ganas de conocer a más de estas instituciones, hacerles reportajes, entrevistas, visitas y pues seguir fomentando su desarrollo. Muchísimas gracias. Ay, pues qué bueno, porque cada una de estas organizaciones realmente son dignas de poder venir aquí a platicar, ¿no? Su labor y su maravilloso trabajo que es muy loable. Pues muchísimas gracias, Pilar, y saludos a todo el Consejo de Vocales de la JAP. Ay, pues muchas gracias, Tere, por la invitación y encantados de estar aquí. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.